Hola, hola, hi, hello. Bienvenido a nuestro canal Inglés con los Cachetones. Bueno, acá está Vane. Les cuento que quiero hacer una continuación de un tema que ya empecé, pero quería como especializar en una sección porque tuve unas preguntas muy buenas, entonces quería añadir una parte más. Entonces, este simplemente es un breve demostración de lo que había hecho anteriormente del pasado, presente y futuro en la forma que hace la ed del pasado cuando son verbos regulares. Recuerden, también el presente normalmente se agregaba el ing, el ing. En el pasado era ed, de ed, de walked, helped. Ahora también voy a hablar una regla de la ed. Tuve una pregunta, ¿por qué a veces uno podía usar las palabras como la siguiente? Walks, helps, works, looks, wash, pero entonces esta no sigue esa regla de la S por terminar en SH, que el primo hizo un video de la SH y la CH, de wash, wash, washes. La SH tiene una regla de que cuando siempre termina SH en el final de una palabra y se va a agregar la S, entonces es washes. Y entonces el de futuro queda igual, ¿cierto? Que tenemos el will. Esta sección es la sección que quiero formar una mejor idea, explicar. Todo tiene que ver si se usa el verbo to be o no se usa el verbo to be. Entonces, to be or not to be? That is the question. Bueno, chicos, como ya pueden ver, preparé entonces el tablero con un poco de información del video pasado, del pasado, presente y futuro. Acá tenemos las palabras del presente, las mismas palabras, pero esta vez las dejé con la S o sin la S, porque hay una regla. Entonces, como había terminado ahorita así el tema, to be or not to be, ¿cierto? El verbo to be está usado en este caso. Podemos identificarlo, to be, ¿cierto? Es el are, el I am, y acá otra vez está el are. Entonces, usando el verbo to be, se usa esta forma en el presente con la ing y el resto de la oración queda igual. Ahora, ¿cómo podemos cambiar estas oraciones para que se pueda usar la forma S o sin S el verbo? La regla aquí es saber que se usa el verbo en formato singular o formato plural. En español y en inglés, singular and plural es la misma palabra, de lo que nosotros identificamos como un cognado. Entonces podemos como ponerle una estrellita, que son esas palabras que nosotros indicamos que son cognados, tanto en español como en inglés, suenan similar e igual. Bueno, singular no se usa la S y con la S indica plural, plural en inglés. Y en español es prácticamente la misma regla, ¿cierto? Uva es una, uvas con S es que hay muchas uvas. Bueno, estas palabras o estos subjects son las que indica sin la S. Entonces, cuando estamos hablando en el formato de I, we, they, you, no se usa S al final. Como pueden ver, taché la S o también se puede dejar estando en este formato de oración. She y he. Vamos a ver una demostración. Esas son las oraciones que usamos anteriormente, ¿cierto? They are walking home. They are walking home. I am helping. We are
walking late. Entonces, con esas palabras, ¿cómo podemos hacerlo? Quitándole el verbo to be. Entonces, no es not to be, ¿cierto? Quitándole este verbo, ¿cómo entonces podemos formar la misma oración que indique lo mismo sin usar el verbo to be? Yo sé que el verbo to be es una de las principales formas de empezar el idioma, pero también no siempre tienes que usarlo. Entonces, indicar o saber cuándo sí y cuándo no usarlo ya puede ser amplificar su forma de comunicación. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos. Entonces, vamos a hacerlo en el verde para que vean cómo se usa el not to be. Vamos a usar they, que en este caso viene de la forma singular. Vamos a escoger el verbo singular que está aquí y esta parte va a quedar lo mismo y este ing es el que va a cambiar. Entonces aquí debajo, they, no se usa el verbo to be. They walk home. Estas dos oraciones están correctas. Entonces, ya sabemos el pasado, presente, futuro tiene un patrón, pero si usted quiere empezar a hablar, en vez de siempre decir they are walking home, simplemente they walk home. Es la misma oración, indica la misma información, lo único que cambia es si el verbo es plural o singular o si estás quitando el verbo to be. Pero en sí, el concepto es igual. They walk home. Este es I am helping. Vamos a entonces quitar el verbo to be, que es am, y mirando el I, lo encontramos aquí. Entonces sabemos que tenemos que usar singular sin la S, el verbo. Entonces, I help. I help puede ser una oración, pero es una oración demasiado sencilla. Entonces, aunque es correcto porque tiene sujeto y el verbo que hace, de pronto podemos agregar más en este I help cook dinner, ¿cierto? Que yo ayudo, ¿en qué ayudas? En cocinar la cena o de hacer las tareas o bueno, en lo que usted ayude, sería una mejor oración si le agregamos un poquito más. Pero en sí, I help también es correcto. We are walking late. Recuerde, quitamos el verbo to be, continuamos usando we. Walking ya no se quita la ing y se mira si se usa el verbo con S o sin S. Entonces, plural o sin, perdón, singular o plural. Entonces, we walk late. Esta es la forma de no usar el verbo to be y de todos modos poder tener la misma forma de comunicación. Vamos a ver unos ejemplos con she y he. Bueno, mis cachetones, parte 2, ¿cierto? Esta es entonces la segunda oración que usamos en el video anterior de pasado, presente y futuro. Entonces quería usar la misma estructura para simplemente hacer un cambio. Entonces, he is looking at the menu. Hablamos de que hay que quitar el verbo to be para poder hacer este tipo de oración. Entonces, el verbo to be en este caso es is. Y aquí, they are washing the car. They are, la parte are es el verbo aquí. Esta oración sí es nueva, no estaba en el video anterior para que simplemente vieran el he y el she en su uso. Entonces, en she es la palabra que es el verbo to be. Entonces, mirando ya esto, vamos a eliminar el verbo to be y vamos entonces a hacer la misma regla que les llevo mostrando. En este caso, he is looking at the menu. Entonces, pasamos igual, he, se elimina el verbo to be, he look, so he look, y como he está acá, es plural, hay que usar la S. He look at the menu, suena chistoso. Se entiende qué quieres decir, pero está gramáticamente incorrecto. Entonces, he looks at the menu.
hay que asegurar que en este caso se agregue la S. They are washing the car. Entonces, aquí, they wash, porque they está en la sección de singular. They wash the car. Y para que vean con el she. She is helping her grandmother. Entonces se elimina el verbo to be. She help. Entonces vemos que está en el plural. Hay que agregar la S. She helps her grandmother. Disculpa ahí que está un poquito ladeado, pero pueden entender entonces que si nos falta la S, suena chistoso. She helped her grandmother. Le falta ese helps para que sea lo que llamamos un agreement between noun and verb agreement. Entonces, a pesar de llamarse to be or not to be, como por el tema del canal, en verdad es noun, verb, agreement. Esta sección que le acabo de enseñar es el noun verb agreement. El noun siendo quién es, ¿cierto? El sujeto, quién es debe estar en acuerdo con el verbo, ya que el verbo to be no está presente. Bueno, ahora les quiero explicar una última parte. También hay una regla para la ED en la forma del pasado. Entonces, en verdad, esto sigue la regla. La mayoría de las veces en el verbo se le agrega la S y en algunas ocasiones se agrega la ES, como vimos ahorita en la palabra washed. En la palabra washed, perdón, wash se convirtió en washes. He washes his hands. Entonces, en la SH, no se olviden la regla de la ES al final. Pero en este caso, tenemos solamente la S, siendo que wash también está acá, pero recuerde que este fue singular, no era necesario tener la S. Pero cuando es he o she, ahí sí se usa washes the car.